Saludo con mucho gusto a la gran periodista de investigación Laura Sánchez Ley. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Jesús, buenas tardes. ¿Cómo estás aquí con muchísima lluvia en la Ciudad de México? Sí, caray, es una tarde pero bastante lluviosa. Oye, Laura, aprovechando tu presencia, platicar contigo sobre dos notas que has estado manejando tú en tu cuenta de Twitter con base a tus investigaciones. La primera de ellas, estos acuerdos de Cárdenas Palomino y Joaquín el Chapo Guzmán. Acuerdos que nos muestran hasta dónde llegó la penetración del cártel de Sinaloa durante las gestiones tanto de Felipe Calderón, ¿no? Así es, Jesús. Bueno, Cárdenas Palomino, recordemos que fue director de la Policía Federal, ahora encarcelado en el penal del Altiplano. Hay dos asuntos que tiene pendientes Cárdenas Palomino actualmente. Uno es en Estados Unidos y otro es en México. En México realmente el delito es muy, digamos, vamos a ponerle básico comparado con lo que se le acusa en Estados Unidos. A él se le acusa de haber participado en la tortura de algunos integrantes de una supuesta banda de torturadores, de secuestradores, perdón, que con los años pues se ha demostrado que fue un montaje, ¿no? Durante la administración que encabezó Genaro García Luna. Él se encuentra encarcelado. Sin embargo, algo importante, Jesús, es que existe una causa penal en Estados Unidos, y esto es un poco de lo que yo he estado platicando, una causa que tiene que ver con delitos relacionados con delincuencia organizada y corrupción, con el narcotráfico. Ahora, ¿qué se da a conocer en este expediente, Jesús? Bueno, pues finalmente lo que se da a conocer es que a pesar de que en México pues no se le persigue por delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, pues el expediente en Estados Unidos revela un poco de la operación de estos grandes mandos con los cárteles del narcotráfico. Por ejemplo, te doy algunos ejemplos, ¿no? Tal vez yo decía que el más grave fue el acceso a los centros de inteligencia y colocar a funcionarios narcotraficantes en puestos de poder. Y es que según el expediente, pues tienen detectados que Cárdenas dio acceso a información de inteligencia, imagina esto, de la Policía Federal a través de agentes infiltrados, por ejemplo, de permitirle al narcotráfico, pues ahora sí que tener acceso a estos archivos ultra confidenciales. Esto pues generó que se pusiera sobre alerta a los narcotraficantes del cártel de Sinaloa y pues así evitar sus detenciones, por ejemplo. En un segundo acuerdo que tenía y que se revelara en este expediente, Jesús, es que el funcionario incluso colocó otros funcionarios corruptos en posiciones de poder para beneficiar al cártel de Sinaloa. Y pues, ¿qué pasó con esto? También brindaron información que acabó en la falta de detenciones a integrantes del cártel de Sinaloa. La tercera, por ejemplo, fue que las carreteras federales básicamente se abrieron para el trasiego de drogas. Y es que Cárdenas Palomino, así como otro de sus cómplices, Ramón Pequeño, quien también fue un mando muy alto en la administración de Felipe Calderón, acordaron no interferir cuando miembros del cártel de Sinaloa cargaban y descargaban. Es decir, ahora sí que este dicho de hacerse de la vista gorda, ¿no? Esto fue parte de lo que hicieron. Y ya por último, Jesús, como él benefició al Chapo Guzmán, pues fue favoreciendo el arresto de narcotraficantes que eran enemigos, una práctica súper común, sobre todo en los estados de la República con las policías locales. Esto pasó durante esta mal llamada guerra contra las drogas, cuando pues lo que sucede es que apresas a la persona del otro cártel, ¿no? Para así tú permitir la operación o la estructura de Sinaloa. Entonces, pues esto es lo que está pasando en el caso de Cárdenas Palomino. Yo tuve oportunidad de platicar con su abogado, José Nazar, también, por ejemplo, él es abogado de el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, un abogado que todos conocemos de muchos años. Y bueno, Nazar nos dice básicamente que ellos ya se encuentran en estos momentos preparando el recurso de apelación, mínimo 8 meses en el altiplano. Creo que esto también pues nos da un poco de luz de cómo va este caso en México, que si bien pues no es por delincuencia organizada, lo mantiene en la cárcel por un caso de tortura, Jesús. Es decir, que Cárdenas Palomino está enfrentando la cárcel por el caso Vallarta, Laura. Exactamente, si bien no por el caso específicamente de Israel, sí por, digamos, todo el montaje, ¿no? Por la tortura de algunos integrantes de la presunta banda, ¿no? Oye, pero aquí en México entonces no se le ha podido comprobar o relacionar nada con el cártel de Sinaloa. Mira, Jesús, es que ese es el asunto, ni siquiera parece haber una investigación por delincuencia organizada, o al menos no se ha hecho pública, no se ha revelado, y ya se hubiera revelado probablemente porque está en la cárcel, enfrentando un delito. Entonces, esto es algo que pasa muy frecuentemente, y tenemos, por ejemplo, el caso de Salvador Cienfuegos, tenemos incluso el caso de García Luna, donde Estados Unidos empieza a revelar acusaciones
por delitos que tienen que ver con colusión con el narcotráfico, pero en México se descartan, no se abren causas, no se llegan. Entonces ese es el caso de Cárdenas Palomino. Oye, hay otro dato que me interesa mucho de esta mujer vinculada con Joaquín el Chapo Guzmán, Laura, que como bien señalas, pues a final de cuentas la presentaron como su pareja, como su novia, como su socia, y hoy por hoy no sabemos dónde está. Claro, Jesús, y esto nos lleva a un segundo tema, justamente, ¿no? Si bien en México no se levantan causas por delincuencia organizada a estas personas coludidas con el narcotráfico, en Estados Unidos sí, pero ¿qué pasa? Que se pondera la política del pacto, de la cooperación, del testigo protegido. Y al parecer es lo que está sucediendo con Lucero Guadalupe Sánchez, a quien llamaron en su momento, recordaremos, la chapodiputada, ¿no? Era el apodo que le habían puesto ahí algunos medios de comunicación a Lucero. Ella fue detenida, se le quita el fuero, se le detiene en Estados Unidos, se le procesa en una corte del Distrito Sur de California, en una corte federal, por colusión con el narcotráfico, precisamente por colusión con el cártel de Sinaloa, específicamente con el Chapo Guzmán. Sin embargo, Jesús, cuando tú haces una revisión en el sistema de prisiones de Estados Unidos, pues lo que se puede encontrar es que ya no se encuentra en custodia de las autoridades penitenciarias. E incluso cuando se pone en su fichita la fecha de liberación, pues aparece como desconocida. ¿A dónde apunta esto? Porque no es el único caso. Hay otros casos, tenemos el caso de Vicente Zambada Niebla, tenemos el caso de Ociel Cárdenas y otros líderes narcotraficantes que tampoco, según el sistema, no se encuentran en custodia. Es que generalmente se someten se acogen al sistema de testigos protegidos de Estados Unidos, donde en efecto no están en las prisiones, pero tampoco se revela en dónde están, qué pasó, ¿por qué? Porque es parte de un sistema de cooperación donde se beneficia al narcotraficante cuando delata a otros integrantes de la organización delictiva para la que se les acusa. Mi querida Laura Sánchez Ley, ya lo sabes, toda mi admiración y respeto. Te agradezco mucho estos minutos, Laura. Muchísimas gracias, Jesús. Al contrario, buenas noches. Gracias. Vamos ahora con el reporte.